Dora, vos estuviste en la Asamblea Nacional cuando se aprobó la reforma de 1995. Este proyecto no solo se distancia, sino que prácticamente desmantela muchos de los postulados y de los principios que se establecieron entonces. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la lógica política de lo que persigue el Ejecutivo y el comandante Ortega con esta reforma? Hay que acordarse, gracias Carlos Fernando, hay que acordarse que Daniel Ortega era enemigo a muerte de la reforma del 95. Fue tan enemigo de la reforma del 95 que se impuso hasta que provocó la ruptura, primero de la bancada y después nosotros tuvimos que salirnos del frente para fundar el MRS, justamente porque respaldábamos las reformas del 95 que lo que querían era democratizar las instituciones. La Constitución del 87, como había sido hecha al calor de la guerra, en las circunstancias de guerra, era una Constitución centralizadora, con un poder ejecutivo fuerte. La Asamblea Nacional prácticamente no tenía ningún papel y el presidente era el que mandaba sobre todo, incluso nombraba magistrados. Lo que Daniel Ortega siempre se lamentó de esa reforma y lo primero que hizo fue, cuando pudo, ponerse de acuerdo con Arnoldo Alemán en el año 98 para golpear la primera parte de la reforma y bipartidizar, es decir, introducir el bipartidismo institucional, descomponer la Corte Suprema, descomponer el poder electoral, descomponer otras instituciones, poderes del Estado, y siempre se quedó, ¿verdad?, con la necesidad de volver a la Constitución del 87, que a él era cómoda. Y claro, desde el poder, a Daniel le molesta mandar ley a la Asamblea Nacional, por eso quiere ahora dictar decretos con fuerza de ley otra vez, ¿verdad? Es decir, le molesta consultar a alguien, le molesta tener ese equilibrio entre poderes del Estado, le molesta la democracia en realidad. Y sin embargo, este proyecto invoca la democracia, habla de una democracia directa, participativa y representativa. Es decir, todo lo que se hace se justifica diciendo estamos promoviendo una sociedad más democrática en la que la población es protagonista de su propio destino y se habla ahora incluso de algunas instancias nuevas de participación directa de la gente. Sí, mira, la introducción de las reformas, cuando vos la lees te das cuenta que es tremendamente cínica y mentirosa, pues, porque te dice que van a hacer tal cosa y el contenido de las reformas es exactamente lo contrario, que van a fortalecer la democracia, ¿verdad? Y lo que están haciendo es concentrando el poder en Ortega y en su familia y dándole más poder político y económico. Te dicen que van a fortalecer la familia y lo que están es pretendiendo que los aparatos políticos de los gabinetes de familia se metan con la vida íntima e interna de las familias nicaragüenses. Es decir, ¿Qué son los gabinetes de la familia? Todo el mundo habla de los gabinetes de la familia, pero aparentemente o no tienen rostro claro o no tienen una definición específica. Es decir, ¿dónde funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen ahora? Son aparatos partidarios y se manejan secretamente, pues. Pero, o sea, los mismos anteriores CPC, cuando se empezaron a articular, los CPC se desprestigiaron muy rápidamente porque la población rechazó, ¿verdad?, esta idea de imposición y de control. Entonces, la idea de fue cambiarles de nombre, entonces, pero es la misma idea. No, aparatos partidarios, territoriales, microlocalizados en el barrio, en un lugar específico, que trata de controlarte y dictarte cómo vas a vivir y cómo vas a hacer las cosas en tu familia y en tu barrio. Esta reforma no explícitamente no se propone o no dice vamos a cambiar el sistema electoral, sin embargo introduce cambios fundamentales. Se habla de la importancia de la legitimidad política, del consenso, pero elimina el sistema de la segunda vuelta o de la doble vuelta que se estableció en el 95 y por el otro lado, básicamente el futuro presidente se elegirá por mayoría relativa y al eliminar lo que las prohibiciones que establecía la reforma del 95 sobre la reelección presidencial, se establece prácticamente un sistema de reelección indefinida. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Es interesante, se están preparando para tener poder fuera del poder, porque ellos no necesitarían hacer esta reforma electoral dentro de la Constitución, como no necesitarían hacer toda la reforma constitucional. Es decir, ellos están preparándose para una condición adversa, en donde el orteguismo, la familia Ortega Murillo, pueda reposicionarse con un
techo más bajo, sin problemas, sin tener que cumplir con los requisitos y los candados establecidos previamente. Eso pues nos tiene que dar otra lectura, además de el tema de la concentración de poder actual en manos del orteguismo. Es como ellos están leyendo la situación. Ellos están viendo varias amenazas reales. ¿Por qué lo están haciendo ahorita? Porque quieren desviar la atención sobre el tema de los rearmados, sobre el tema del dengue que se los está comiendo, sobre el tema de M-Peso, es decir, sobre las movilizaciones sociales que pueden generarles problemas y además bajar su apoyo, que de por sí no ha logrado pasar su techo específico. ¿Cómo afecta la vida cotidiana a los ciudadanos un proyecto que mucha gente dice, bueno, lo que están haciendo es legalizando o formalizando las cuotas de poder que ya de hecho Ortega ejercía? Con algunas cosas nuevas que le llaman la atención a la gente, como eso, por ejemplo, de que los militares activos van a poder ser nombrados en cargos del Estado, en cargos civiles, pues van a poder ser ministros, viceministros, y como decía el doctor Gabriel Álvarez el domingo pasado en una entrevista, aparentemente van a poder ser también magistrados y jueces. Y esa es una de las cosas en las que inmediatamente reacciona alguna gente, hasta el COSEP dice, eso no me gusta. Bueno, pero ¿cómo afecta la vida de la gente este paquete de reforma? Mira, afecta en varios sentidos, Carlos Fernando. El primer punto es que una reforma que no se menciona mucho es donde ellos colocan ahí que el Estado nicaragüense va a ser cristiano, socialista y solidario. Y después los gabinetes de familia. ¿De qué estamos hablando ahí? La doctrina oficial del orteguismo quieren convertirla en doctrina oficial del país. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos estamos obligados a ser orteguistas por decisión, digamos, de la aplanadora ilegal de Daniel Ortega en la reforma constitucional. Y si no soy orteguista, va a venir el gabinete de familia a mi casa a registrarme, o me van a escuchar mis comunicaciones, o me van a cortar internet, o me van a quitar acceso al cibercafé. Es decir, aquí nosotros lo que estamos es frente a un aparato de poder que va a intervenir en los problemas, en la cotidianidad de la gente. Y esto es lo más llamativo, porque todo el mundo sabe que cuando hay que hablar de cristianos, socialistas, solidarios, esa es la doctrina oficial del orteguismo, su religión oficial. Todos vamos a tener que ser entonces cristianos, socialistas y solidarios, es decir, orteguistas. Ese es el problema de fondo que está ahí. Y los gabinetes de familia son el instrumento para la persecución de las personas. Este es un primer elemento, pero hay otros elementos muy importantes. ¿Cómo ven, por ejemplo, la relación ejército, policía, poder ejecutivo, de la manera en cómo está formulado en la reforma? Sabemos que en términos prácticos, en la vida cotidiana, está documentado, lo acaba de hacer el CENID ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una serie de abusos cometidos por la policía, en algunos casos abusos de fuerza, en otros complicidad con fuerzas de choque represoras que han actuado en diferentes momentos, y en otros incluso la policía actuando como partícipe hasta de delitos comunes en contra de ciudadanos que han participado en protesta. En el caso del ejército, la dimensión, digamos, de la contaminación política por parte del Ejecutivo es diferente, pero hay un capítulo específico en las reformas en relación a las Fuerzas Armadas y a la policía. Sí, en efecto, aunque es cierto que la contaminación en el ejército ha sido menor, esto puede cambiarlo, porque el haber metido al ejército, y nos contaban hoy, que posiblemente iba a haber una colita para incluir a la policía en la misma reforma constitucional, es precisamente para poder cooptar. Para que los policías activos puedan ocupar cargos. Exactamente. Vamos a ver, pero no es nada raro, es decir, está dentro de la misma lógica y tiene que ver con un posicionamiento del orteguismo de Daniel Ortega completo para tener incondicionales en los puestos de poder, con un nivel de poder y de control armado distinto del que tienen sus civiles ahora. El tema de la economía, la definición que hace la propuesta del Estado facilitador y la forma de traducirlo, eso incluso en la exposición de motivos hasta se cita al empresario Carlos Pela. Ahora, a la hora de traducir eso se dice, esto es un modelo de una alianza con el sector privado que se basa en el diálogo, la responsabilidad compartida y el consenso. ¿Cómo se puede interpretar constitucionalmente un consenso entre el Estado y los representantes, en este caso de las cámaras empresariales? Mira, yo creo que ahí es el modelo que ha estado funcionando hasta ahora, que fue también característico en buena medida en la época de Somoza,
que es el modelo de que el caudillo de turno, ¿verdad?, se entiende con los empresarios, que son los, como tienen plata, platican, ¿verdad? Y allá los sindicatos, allá están subordinados a escucharlos un ratito ahí, porque no estén fregando mucho, como lo regaña Bayardo Arce a veces a los dirigentes sindicales. Ese modelo, pues, es el modelo corporativo de entendimiento interoligárquico entre las oligarquías nuevas, ¿verdad?, orteguistas, y las viejas oligarquías. Eso es lo que están tratando de institucionalizar, y es decir, y en la reforma constitucional, por lo tanto, los sindicatos pasan a ser totalmente subordinados. Por eso vos no ves a los sindicatos en las calles peleando por nada, ni por salario, ni por trabajo, ni por condiciones laborales. ¿Por qué? Porque la subordinación en la práctica se está dando y ahora pasa a institucionalizarse. Ese es el modelo económico corporativo que están armando. Pero ¿cómo se puede? Vamos a ver, ¿qué pasa con el consenso? El consenso quiere decir que todas las partes están de acuerdo en algo, pero hay muchas ocasiones en las que ese acuerdo no existe. Es decir, alguien va a imponer el consenso desde arriba. Él lo va a imponer Daniel Ortega, porque, es decir, es cierto que desde el punto de vista teórico, de la exposición de motivos, pues pasamos del paradigma de Carlos Fonseca al paradigma de Carlos Pella, ¿verdad? Pero eso lo que te quiere decir simplemente es que el orteguismo se convirtió en un aparato de poder económico, se ha estado metiendo en todos los ámbitos del oficio del capital, ¿verdad? Y a la hora del consenso, el consenso lo va a imponer el grupo económico de Daniel Ortega, por sobre los otros grupos económicos, hasta donde estén de acuerdo, están de acuerdo. Pero cuando no, cuando hayan militares como ¿por qué quiere Daniel Ortega militares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Porque quiere gente que cumpla órdenes. Por un lado se invoca el consenso, pero por el otro lado a lo que sería la representación política más importante del país, que es la del presidente de la República, será electo por mayoría relativa, es decir, puede ganar por el 1% más de los votos sin someterse a una segunda vuelta como estaba establecido en la Constitución anterior. Pero es que ese es el punto precisamente, es decir, cuando vos tenés un poder fáctico que no tiene apoyo popular, vos necesitas otras patas para sustentar ese poder. ¿Cuáles son esas patas? La primera fue todo el fraude, entonces ahí vos tenés a los poderes del Estado controlados. ¿Cuáles son las otras patas que vos ves con esta reforma electoral? Bueno, otra es poder controlar el ejército y la policía más fuertemente, los tenés cooptados porque entonces vos les vas a estar pagando otro salario, ¿verdad? Y van a estar haciendo exactamente lo que vos decís porque vos sos el jefe de las Fuerzas Armadas y ellos te deben obediencia. El otro, la élite económica, que no son los empresarios de este país. No olvidémonos de ese tema porque además nos quieren hacer creer que aquí hay un consenso con el empresariado de este país, pero la pulpera, mi mamá que tiene una pastelería, es decir, la gente que vive de los negocios en este país está sufriendo el problema orteguista y está sufriendo los problemas económicos del país, así que no son parte de eso. Es la élite económica, entonces le dan su punto. Y el último, y yo creo que no lo hemos tocado y hay que tocarlo, tiene que ver con lo de las potencias extranjeras. Yo te voy a decir por qué tenían que ampliar el estacionamiento de fuerzas militares extranjeras en Nicaragua. Ya no van a ser solamente por temas humanitarios. ¿Qué cambió? Que antes era por derechos humanos, para fines humanitarios, y ahora es para adiestramiento, para instrucción, es decir, ahora van a tener bases militares que no van a tener ese nombre. Aprobado por la Asamblea Nacional. Claro. Sí, pero asociarlo eso con el canal, como decía Ana Margarita, asociarlo eso con el canal interoceánico, vos lo que podés pensar, yo te estoy obligada a pensarlo, que si Wang Jing le pide que para custodiar el canal interoceánico tiene que estar aquí el ejército chino en labores de instrucción al ejército de Nicaragua, eso va a ser posible. Acaban de abrirlo en la Constitución. Es una cosa gravísima. Es decir, abrir las puertas a que una potencia extranjera ocupe militarmente Nicaragua. Ese es el punto. Y viene de la mano del acuerdo canalero con Wang Jing. Que tiene un artículo en la propuesta de reforma que básicamente dice que que el canal interoceánico es un objetivo estratégico, el Estado tiene un mandato de buscar una concesión y que eso no se puede cambiar si uno cuenta con el 60% de los votos. No dice la concesión de Wang Jing, pero se supone que está basado para decir que la concesión a Wang Jing está cobijada por la Constitución. Aunque haya sido antes de esta reforma impuesta y fraudulenta, ¿no? Pero van a decir que eso legitima, pues. Y eso va a seguir siendo de facto. El acuerdo Wang Jing-Ortega va a seguir siendo de facto con todo y reforma. Ahora, hay un punto adicional, Carlos Fernando, en el acuerdo Wang Jing,
que es que le quitan a los pueblos indígenas el derecho de propiedad de sus tierras. En la reforma ahorita. En esta reforma, para satisfacer lo del canal. Mira, yo creo que hay mucha oscuridad, ¿verdad?, sobre la reforma constitucional. Es decir, solo algunos aspectos, como decía Ana Margarita, son los que están claros, pero, por ejemplo, la gran pregunta es, bueno, la juventud de Nicaragua, ¿se siente o no se siente afectada si le quieren controlar Internet? Si doña Rosario Murillo va a decidir lo que van a ver en YouTube o no. Si Daniel Ortega va a decidir los espacios de Internet que van a quedar disponibles, como se hace en otros países que te cierran, ¿verdad? Te cierran servicios, te cierro el Twitter, te cierro el Facebook, te cierro YouTube porque esas cosas no son buenas y te vas a montar aquí como está diciendo Nicolás Maduro. Pero este no es un modelo chino o cubano, este es un modelo que se ha implantado sobre la vía de una represión pareciera más bien selectiva, es decir, a quien desafía al gobierno, el gobierno lo reprime y lo reprime duro. Este no es un autoritarismo suave, cuando se trata de reprimir, reprime. No se está planteando desde la óptica del gobierno controlar Internet como en China. Pero ahora ya no. Sí, se lo está planteando. Es decir, el problema es que se lo está planteando. Se está planteando un modelo de control total. Es decir, el modelo de gabinetes de la familia, el modelo de control de Internet, ¿verdad? El modelo de control de las comunicaciones en general. Está planteado el modelo que te obliga a tener una ideología y una doctrina determinada, ¿verdad? Eso está puesto sobre la mesa. No es que no está puesto. Y eso está puesto porque lo quieren hacer. Es decir, el hecho de que ellos digan que van a nombrar militares, pueden nombrarse militares en la Corte Suprema de Justicia, es una cosa hipotética. No, lo ponen ahí porque lo quieren hacer.